Buenas tardes a todos. Tengo poco tiempo, tengo 20 minutos para hablar de 4 años de guerra del nivel operacional, lo cual obviamente no me va a alcanzar, así que voy a tener que resumir al máximo posible. Lo primero que yo hago cuando hablo de la guerra de Ucrania es lo que yo llamo hacer un disclaimer, ¿sí? Estos son los temas que vamos a ver: contexto estratégico, la directiva política y la estrategia militar, el nivel operacional, la campaña y las narrativas, el dominio y dominios terrestres, aéreos, aeroespacial y de la información, y enseñanzas para el instrumento militar argentino, porque nosotros estudiamos esta guerra no por una cuestión, por una veleidad académica, sino para ver para qué nos sirve a nosotros, qué es la finalidad de la historia militar en definitiva, ¿sí? Y este es el disclaimer, ¿sí? Yo, como digo siempre cuando hablo de esto, yo soy lo más objetivo posible. Si yo todas las mañanas leo lo que dice el Estado Mayor de Ucrania y todas las mañanas leo lo que dice el Estado Mayor ruso. Soy lo más objetivo posible, pero no soy neutral. No soy neutral por este motivo, ¿sí? Por lo que decía el coronel Camilli. A nosotros Rusia nos apoyó siempre en Malvinas y Ucrania, bueno, son aliados de los ingleses y están combatiendo a favor de los intereses británicos, ¿sí? Vamos a empezar con cómo empezó esto, ¿sí? A nivel operacional, no a nivel político ni estratégico, ¿sí? En cuanto a la preparación de Ucrania, los medios nos han querido imponer la imagen, la narrativa de que Ucrania era un pobre país, que lo atacaba Rusia, pobrecito, no tenían fuerzas armadas. Bueno, en principio que no. Todo eso que ven ustedes, ¿sí? Marcado con triángulos azules, con dientes, ¿sí? Son todas las fortificaciones que Ucrania tenía antes de la guerra, que se empezaron a construir a partir del 2014, ¿sí? En el 2022 era esto, después se incrementaron más. También fíjense las Fuerzas Armadas de Ucrania, ¿sí? Comparada con otras Fuerzas Armadas europeas, tenía 2.596 tanques, ¿sí? Alemania, los Panzer y todo eso, 266. O sea, no era un ejército pobrecito, era una de las Fuerzas Armadas más poderosas de Europa, que después tuvo todo el apoyo de la OTAN, ¿sí? No voy a detenerme. Y también una realidad es que Estados Unidos, y esto es de un think tank norteamericano, donde decía todas las acciones que había que hacer para debilitar a Rusia. Una de ellas es esta, la guerra de Ucrania. También toda la política europea, cuando fue el tema de los tratados, de los acuerdos de Minsk, que lo admitió Merkel y Hollande, el presidente francés, dijeron que eran para ganar tiempo para rearmar a Ucrania. Por otra parte, Estados Unidos hablaba ya de que había que prepararse para la desintegración de Rusia, ¿sí? También, al principio de la guerra, después, los mismos ucranianos dijeron que el adiestramiento de la OTAN no servía, ya vamos a hablar un poco de eso después, ¿sí? Por ejemplo, Gran Bretaña tenía la operación Orbital desde el 2014, ¿sí? Entrenaron, hasta el 2022 entrenaron cerca de 10.000 ucranianos, ¿sí? Los británicos. Y eso es cómo era la situación. Lo primero que hay que ver acá, que no era Ucrania un pobre país, no era así. Para empezar a hablar de la guerra, una de las primeras cosas que tenemos que decir, porque después empezamos a escuchar, la discusión, la red, en todos lados, no, porque muestran un dron ucraniano, destruye un tanque ruso, entonces, no, los ucranianos van ganando. Bueno, no, así no se analiza la guerra. La guerra, que es la continuación de la política por otros medios, hay que analizarla a partir de los objetivos políticos por los cuales se hace la guerra. Y los objetivos políticos por los cuales se hace la guerra, en el caso de Rusia, están bien claros porque los dijo Putin el día 24 de febrero del 2022, que eran asegurar Crimea, asegurar las repúblicas del Donbass, desmilitarizar Ucrania y desnazificar Ucrania, ¿sí? Eso quedó clarísimo, lo dijo él públicamente, ¿sí? Acá yo creo que Rusia cometió un error, creo yo que ha cometido unos pocos errores, pero los ha cometido, y no se pueden ocultar, que es subestimar el apoyo que la OTAN le iba a dar a Ucrania, ¿sí? Por eso yo creo que a partir del 3 de abril del 2022, ¿sí? Cuando Rusia se redespliega y sale del norte de Ucrania, ¿sí? Rusia ya empezó a pensar que la guerra era contra la OTAN. Entonces yo creo, y esto es una apreciación mía, ¿sí? Que un nuevo objetivo era degradar y disuadir a la OTAN a fin de impedir un ataque a Rusia, ¿sí? Los objetivos de Ucrania nunca estuvieron claros, ¿sí? Pero de las declaraciones de los funcionarios se sabe que es recuperar la frontera del 2014, hacer un cambio del gobierno ruso,
exigir al nuevo gobierno ruso compensaciones por los daños producidos y el castigo a los criminales de guerra rusos. ¿Sí? Lo siguiente, la OTAN, que tiene sus objetivos aparte, ¿sí? Era degradar a Rusia en el ámbito interno y externo, ¿sí? Y cambiar el gobierno y balcanizar Rusia. Esos eran los objetivos, por lo menos los que yo pude deducir. Hay también, uno escucha en los medios, escucha militares, inclusive militares argentinos, escucha militares argentinos veteranos de guerra, ¿sí? Que dicen, no, Rusia perdió porque no conquistó Ucrania, no conquistó en 3 días Kiev, todo ese tipo de cosas. Bueno, no. Fíjense ustedes, ¿sí? Todo este apoyo, esta es la última que pude encontrar yo del 31 de agosto del 2025, la cantidad de millones de euros, de billones de euros de ayuda militar. ¿Sí? Y eso nos da la pauta de por qué, ¿sí? Ucrania resiste. Por 3 cuestiones. La primera es la profundidad estratégica. La profundidad estratégica es la distancia que existe entre la primera línea y donde se toman decisiones y donde se producen los bienes para la defensa, se produce el material para la defensa. Esa es la profundidad estratégica. Rusia no puede accionar contra la totalidad de la profundidad estratégica de Ucrania porque tiene que bombardear Bruselas, tendría que bombardear Southampton, tendría que bombardear la fábrica de los Abrams en Estados Unidos. No puede accionar sobre eso. Entonces está atada de manos en ese sentido. La logística. Si bien hay un montón de empresas militares, fábricas militares dentro de Ucrania, la gran parte de la logística se la dan los países de Europa, sobre los cuales Rusia tampoco puede hacer nada, por lo menos abiertamente. ¿Sí? Y lo tercero es el ISTAR, que es la inteligencia, la observación, la adquisición de blancos, que eso lo hacen los países de la OTAN a través de los vuelos a lo largo de la frontera rusa, a lo largo de los vuelos sobre el Mar Negro, ¿sí? Y a través de los satélites. ¿Sí? Eso Rusia tampoco lo puede afectar. ¿Sí? Entonces esas son las 3 razones, las que veo yo por lo menos, por las cuales esta guerra se alarga. ¿Sí? Bien. Estas son para ordenar el pensamiento. Estas no son las fases de la campaña, son las fases en las cuales yo dividí la guerra. Otro la puede dividir en otras fases, distintas, más, menos, lo que fuera. Yo en este conflicto lo que veo es una maniobra operacional ofensiva rusa, que fue la batalla de Kiev, ¿sí? Que fue del 24 de febrero al 7 de abril. Batalla de Kiev, batalla de Mariupol, y podría agregar ahí una acción ofensiva sobre Odessa. Esto es importante entenderlo, porque esto derriba el mito del Kiev en 3 días. ¿Sí? Rusia, el objetivo de esa fase de la campaña, la primera fase de la campaña, no era conquistar Kiev. Sería un disparate tratar de conquistar Kiev con una división aerotransportada de 12.000 hombres, conquistar una ciudad de 3 millones de habitantes. Un disparate. ¿Sí? El que dice eso, el que repite eso, no pasó ni por arriba el libro de la etapa de la guerra. ¿Qué hizo Rusia? Rusia necesitaba aferrar fuerzas para que las fuerzas ucranianas no se fueran a Mariupol, que Mariupol materializaba el puente terrestre, que era el objetivo principal, el objetivo operacional de la campaña, de la primera fase de la campaña. Era Mariupol. ¿Sí? ¿Por qué eso? Porque le permitía mantener las comunicaciones terrestres, ¿sí? Entre Rostov y Crimea. ¿Sí? Esa era la única forma. Entonces ese era el objetivo. Para cumplir ese objetivo necesitaba aferrar fuerzas en Kiev y necesitaba aferrar fuerzas en Odessa. ¿Sí? En Kiev las aferraron, los rusos se replegan el 7 de abril, Mariupol cae a mediados de mayo, la segunda mitad de mayo, ¿sí? Así que ese efecto se cumplió. Y Odessa, con una fuerza de tareas anfibia, ¿sí? Amenazaba a Odessa. Y ahí no le salió tan bien porque en esa parte, esa maniobra de engaño, ¿sí? Terminan hundiendo el Moskva. La segunda fase, ¿sí? Es el redespliegue ruso, donde podemos ver la batalla de Popasna, la batalla de Severodonetsk y la batalla de Lysychansk. ¿Sí? Fueron todas operaciones para liberar, ¿sí? Que empezaron a liberar la parte oriental de la República de Donetsk y Luhansk. Después vinieron los contraataques ucranianos del 29 de agosto al 11 de noviembre, que fueron en Kharkov al norte, ¿sí? Y en Kherson al sur. También una cosa, listo, ya los ucranianos ganaron la guerra, me acuerdo en esa época porque era los medios y
las redes sociales detonaban, ¿sí? de ucranianos o de simpatizantes de Ucrania, listo, Rusia ya perdió. Rusia, yo no conozco mucho la doctrina rusa. Yo hice la Escuela de Guerra en Argentina y hice la Escuela de Guerra en China. Pero de Rusia no conozco mucho, conozco los libros, ¿sí? Pero lo que uno ve acá es que Rusia le da poca importancia a mantener el terreno. ¿Sí? Le da poca importancia a mantener el terreno. ¿Sí? Entonces lo que hizo Rusia, se replegó de los lugares que no eran esenciales para sus operaciones y se concentró en el Donbass. Y entregó ese terreno en Kherson y en Kharkov. Después tenemos la defensa activa rusa, ¿sí? Que es la batalla de Sol. La defensa activa es un concepto en la cual se logran los efectos de la defensa a través de procedimientos ofensivos. Eso es lo que yo entiendo por defensa activa. Batalla de Soledar y la batalla de Bakhmut o de Artimos. Después vino la contraofensiva ucraniana, ¿sí? Del 4 de junio al 4 de diciembre, la famosa ofensiva de verano ucraniana, que fue un bochorno, ¿sí? Por varios motivos, ¿sí? Uno de los grandes motivos era por tratar de seguir la doctrina de la OTAN por unas fuerzas armadas que no tenían idiosincrasia de la OTAN, ¿sí? Y fracasó. Y yo creo que este es fue el punto de inflexión de la guerra, ¿sí? Después tenemos nuevamente una fase de defensa activa, ¿sí? Los combates fronterizos en Belgorod y Kursk, la batalla de Kupiansk, la primera, ¿sí? La batalla en Liman, la primera también, la batalla de Avdiivka y la batalla de Marinka. Batalla de Avdiivka y Marinka, ¿sí? Que los rusos obtuvieron la victoria, las otras dos no se obtuvo, no pudieron derrotar a los ucranianos, todavía seguimos en Kupiansk viendo quién se queda con la ciudad y quién no, ¿sí? Y después vino una fase ofensiva táctica, que es la actual, ¿sí? Que vino la ofensiva rusa en Kursk, en la cual fueron expulsados los ucranianos del territorio ruso, ¿sí? La ofensiva ucraniana en Kursk, la contraofensiva rusa, ¿sí? Los ataques rusos en amplio frente, o sea, estaban los cuatro. Rusia, a diferencia de lo que tenemos acá en la doctrina occidental o la doctrina argentina, que hay un componente terrestre del teatro de operaciones, está el comando del teatro de operaciones, es el comando operacional, y hay comandos tácticos, que es terrestre, aéreo, naval, de operaciones especiales, etc. Rusia tiene comandos operacionales, y cada comando operacional tiene sus 3, 4 o 5 componentes, ¿sí? Y Rusia en este momento tiene 6 comandos operacionales, ¿sí? Las ofensivas, ¿sí? Son a través de esos comandos operacionales. La batalla de Konstantinica, que es la que se está ejecutando actualmente, batalla de Pokrovsk, que fue ganada por los rusos, la segunda batalla de Kupiansk y la batalla de Juliáy-Pole, que fue también ganada por los rusos. ¿Y qué va a venir después de esto? Y después de esto, yo creo que considerando que el objetivo ruso, para mí, por mi opinión, para ganar la guerra, es el aniquilamiento de las fuerzas ucranianas al este del Dnieper, ¿sí? Yo creo que tiene que haber un tipo de ofensiva que haga ese aniquilamiento de fuerzas ucranianas. ¿Cuándo va a ser? No tengo la menor idea. No sé si va a ser eso tampoco, ¿sí? No tengo idea, no estoy en la cabeza de Gerasimov, pero yo sí creo que para que eso se produzca tienen que darse 3 condiciones, ¿sí? Tiene que haber destrucción de las reservas ucranianas, cuestión que se está realizando ahora, por eso Rusia ataca un poco por el norte, hace ir las reservas al norte, después ataca por el sur, hace ir las reservas ucranianas al sur, ¿sí? Debe lograr la superioridad aérea al oeste del río Dnieper, ¿sí? Debe tener los flancos seguros, de eso se tratan las operaciones que se están haciendo sobre el río Oskil y el Zaporizhia, ¿sí? Y por último hay una cuestión que hay que ver, que yo interpreto como que es posible, que es una ofensiva rusa sobre Odessa, ¿sí? Yo creo que esa ofensiva rusa sobre Odessa se daría luego del aniquilamiento de las fuerzas ucranianas al este del Dnieper, y sería para el caso de que Ucrania no quiera sentarse en la mesa de negociaciones. Una ofensiva sobre Odessa y la conquista, ¿sí? de toda la Odessa y llegando a Transnistria, ¿sí? Y a Rumania, implicaría que Ucrania se queda sin salida al mar, ¿sí? Y se queda sin salida al mar y no puede exportar por mar la principal fuente de riqueza ucraniana, que es el grano.
Bien, otro de los temas de debate que salen en los medios, no, los rusos atacan en olas humanas, tienen millones y millones de bajas. Bueno, tampoco. ¿Sí? Yo, como les digo, trato de ser objetivo. Esto que está acá, este cálculo de bajas, está sacado de un medio pro-ucraniano de la BBC. ¿Sí? No, o sea, no es un medio ruso. No es un medio ruso. Y nos habla hasta, ¿sí?, el 29 de enero del 2026 de 168.142 muertos confirmados rusos. Muertos. ¿Sí? Muertos. Multipliquen esto por 3 y les va a dar la cantidad de heridos, de bajas totales. Este medio se llama Media Zone, es de la BBC. Este otro medio es un medio ucraniano, es una página ucraniana que lleva la cantidad de bajas, las bajas reconocidas con nombre y apellido. ¿Sí? Fíjense, 186.025 bajas. O sea que hay una diferencia en contra de Ucrania de 25.000 bajas más. Los ucranianos tienen hasta acá 25.000 bajas más. Con fuentes ucranianas o pro-ucranianas. ¿Sí? Ni siquiera consulté las fuentes rusas. Y fíjense una cosa que a mí me llamó mucho la atención también, que el promedio de la edad de los muertos ucranianos son 38.7 años. Lo cual uno le lleva a preguntar, ¿dónde están los jóvenes ucranianos? ¿Dónde están los jóvenes ucranianos? No están combatiendo, evidentemente. Bien, vamos a hablar un poco de lo que son los dominios. Un dominio, ¿sí? También acá uno escucha muchísima zaraza dando vuelta por acá de lo que es un dominio. Un dominio es un espacio de maniobra. ¿Sí? Un espacio de maniobra que se requiere para cumplir una misión determinada. Un dominio no es el aire, el mar, la tierra, el espectro electromagnético, el ciberespacio. No, eso no es un dominio. El dominio es eso transformado en espacio de maniobra. ¿Sí? Y en esta guerra, nosotros, en el dominio terrestre, ¿sí?, todos los medios occidentales tienen el prejuicio surgido de 20 años de guerra contra el terrorismo y de guerra contra la insurgencia, ¿sí?, en lo que hablan de una guerra de atrición versus la guerra de maniobra, ¿sí?, rusa, una maniobra ucraniana rápida, una rápida penetración sin capacidad de consolidar. ¿Sí? Entonces, estos medios occidentales o estos analistas occidentales le dan un valor, ¿sí?, sobredimensionado a la conquista del terreno. Y como ya les dije, Rusia no tiene problemas en abandonar el terreno si eso favorece, ¿sí?, a conservar sus propias fuerzas. ¿Ah? Por otro lado, ¿sí?, los ucranianos, especialmente este año, en los contraataques locales que han desarrollado, han demostrado que tienen capacidad para ejecutar contraataques. Contraataques, no contraofensivas, son dos cosas distintas. ¿Sí? ¿Por qué tienen facilidad para ejecutar contraataques? Porque precisamente esta guerra, ¿sí?, la Primera Guerra Mundial había una preeminencia del fuego sobre la maniobra, por eso la gente se enterraba, se atrincheraba. ¿Sí? La Segunda Guerra Mundial vio la preeminencia de la maniobra sobre el fuego, por eso había posibilidad de hacer una guerra relámpago, penetrar. En esta guerra volvió a tener preeminencia el fuego, no solamente el fuego de los cañones, sino los medios de adquisición de blancos, que están permanentemente ahí, sobre la maniobra. Eso implica que las defensas tienen que ser mucho más dispersas. Hacer las defensas mucho más dispersas dejan huecos, ¿sí?, y esos huecos son aprovechados por los ucranianos. ¿Sí? Entonces, es decir, un contraataque ucraniano penetró 5 kilómetros dentro del dispositivo ruso, no es para desesperarse, ¿sí?, porque es lo normal que va a suceder. ¿Por qué? Porque después viene el contraataque, viene el bloqueo y después viene el contraataque. ¿Sí? Pero esto es así, es parte de la dinámica de esta guerra. Y lo que tiene Ucrania, lo que ha demostrado Ucrania especialmente en los contraataques al norte de Pokrovsk, ¿sí?, o Krasnomersk, en Kupiansk y estos días en Zaporizhia, es que tiene capacidad de penetrar, pero no tiene capacidad para sostener una penetración, no tiene capacidad para sostener el terreno. ¿Sí? Yo acá estoy diciendo cuestiones muy puntuales de cada dominio, esto daría para hablar mucho más. En el medio aeronaval, ¿sí?, en el dominio aeronaval, también, no, están hundiendo a la mitad de la flota rusa. Bueno, ya vamos a ver después que no es tan así.
El problema del Mar Negro, ¿sí? O sea, no sé si hay alguno de la Armada acá, pero la principal característica que tienen las fuerzas navales es la libertad de acción para moverse en amplios espacios. ¿Sí? El Mar Negro es un lago. O sea, en la Primera Guerra Mundial era un mar. ¿Sí? En la Segunda Guerra Mundial ya era un mar más chiquito. Actualmente es un lago. ¿Por qué digo que es un lago? Porque los medios de adquisición de blancos y los medios de los fuegos ucranianos pueden cubrir perfectamente todo el Mar Negro. Entonces la flota rusa, la flota del Mar Negro, no tiene capacidad de maniobra, no tiene capacidad para explotar eso que las armadas tienen, que es la libertad de acción. No tiene libertad de acción. A pesar de eso, el gran problema del Mar Negro son los dos gasoductos, el Turk Stream y el Blue Stream, ¿sí? Que son los gasoductos que le dan el gas a Turquía y que le dan el gas a Hungría, que hasta ahora los ucranianos no pudieron destruirlos o no pudieron dañarlos. De la degradación de la flota del Mar Negro vamos a hablar un poco después. El tema de los drones, al principio varios buques rusos fueron hundidos o dañados por drones. Los últimos fueron en el 2024. O sea, hace 2 años Rusia encontró contramedidas para afrontar esos drones. En el mismo sentido las armas combinadas. Sería un poco largo explicarlo, pero va en ese sentido, ¿sí? Con aviación, con propios drones, ¿sí? Con guerra electrónica, ¿sí? Con exploración, etc. Bueno, esto es lo que decía. El Mar Negro se ha transformado en un lago. ¿Sí? Los rusos levantan un dedo en Novorossiysk, ¿sí? y en Odessa ya se enteraron. ¿Por qué? Porque los radares, los sensores cubren todo el mar. Después, por otro lado, tenemos la superioridad aérea en la zona de combate. ¿Sí? Ahora, eso lo vamos a ver después. También, objetivamente, se los voy a decir de qué se trata. Después tenemos el problema de la inteligencia y adquisición de blancos de la OTAN. Los aviones están permanentemente volando, los aviones de la OTAN, permanentemente volando sobre el Mar Negro, sobre las fronteras rusas. Y calculen ustedes que un E-3 AWACS tiene 400, 500 kilómetros de alcance y detecta los movimientos de los rusos. ¿Sí? En base a eso, los rusos empezaron a desarrollar las bombas planeadoras, que empezaron con 60 kilómetros de alcance y ahora tienen 120 kilómetros de alcance, lo cual les ha complicado mucho la maniobra a los ucranianos. Y el dominio de la información. Hubo una sobreestimación, ¿sí? Se sobreestimó, como dicen en el ámbito de las redes, hubo mucho hype, ¿sí? Con el tema de los NAFO y las redes sociales. ¿Sí? El problema de los NAFO y las redes sociales sirven para explotar éxitos tácticos, ¿sí? Pero no sirven para sostener una campaña de información de largo alcance, porque tarde o temprano se van a terminar chocando con la realidad. ¿Sí? ¿Cómo dibujan los NAFOs, ¿sí? Que cayó Artemis? ¿Cómo dibujan los NAFO que en Kursk fueron derrotados? ¿Sí? No pueden, no hay forma. Entonces pierden legitimidad. ¿Sí? Hoy por hoy en las redes sociales prácticamente no hay más. Aparecen cuando hay algún éxito ucraniano, después desaparecen. Rusia, ¿sí? Ha medio como abandonado, ¿sí? las operaciones de información a nivel estratégico. ¿Sí? Uno para escuchar RT tiene que dar vuelta por media web, ¿sí? Los medios Sputnik, todas esas cosas están ahogados, ¿sí? En la marea de medios occidentales y medios atlantistas. Y Rusia parece que eso mucho no le preocupa. A mí tampoco me preocuparía. Sí, los rusos, ¿sí? Hay un claro dominio de las operaciones de información rusas en el campo de combate. ¿Sí? Campo de combate, las operaciones de información las dominan los rusos. Ya vamos a ver cómo y cuándo. Listo. Esto es lo primero que yo les decía este es el dispositivo inicial ruso. ¿Sí? Acá tienen ustedes lo que ataca en la zona de Kiev, ¿sí? Las brigadas que había inicialmente, ¿sí? Los comandos operacionales, en ese momento, los que había en ese momento, ¿sí? Y el objetivo real era el puente terrestre de Crimea. Esto acá fue para aferrar fuerzas, esto acá fue para aferrar fuerzas. ¿Sí? El objetivo principal de la campaña era Mariupol. Esta cuestión, ¿sí? El general Milley era el jefe de Estado Mayor anterior a Trump, ¿sí? Anterior al gobierno de Trump, y él fue el que dijo que los rusos podían tomar Kiev en 72 horas. No hay ninguna fuente rusa
que diga que iban a tomar Kiev en 72 horas. Y está dentro del marco de las mentiras de Estados Unidos, como por ejemplo fue en la Guerra del Golfo en el 91, cuando esta chica dijo que los iraquíes mataban a los niños que estaban en la maternidad, que después se descubrió que era la hija del embajador y que nunca había estado en Irak, por ejemplo. ¿Sí? En Kuwait, perdón. El secretario de Estado norteamericano, mostrando las armas de destrucción masiva que tenía Irak, para justificar la invasión de Irak, que resultó ser detergente. ¿Sí? Y así. ¿Sí? Y esta es otra de las cuestiones, también. Dice, no, pero Rusia tiene superioridad numérica. No, el mismo Zelensky lo dice. Ucrania, ¿sí? Esto fue de enero del 2025, hace un año atrás, pero más o menos se mantienen estos números. 880.000 soldados ucranianos contra 600.000 rusos. ¿Sí? No hay. Esto es lo que yo les decía, el dominio aeronaval. ¿Sí? Estos son los dos gasoductos que los ucranianos no han podido afectar gracias al esfuerzo de la flota del Mar Negro, ¿sí? Que se come, desgraciadamente la flota del Mar Negro se come todas las cachetadas, ¿sí? Porque uno entra en la blogósfera rusa y la flota del Mar Negro le dicen cualquier barbaridad. Bueno. Pero Rusia destruyó la armada ucraniana en los 40 primeros minutos de la guerra. No le queda más que destruir a Rusia, no hay más. ¿Sí? Estos son todo lo que los ucranianos han hundido, ¿sí? Lo que han dejado fuera de combate y lo que han dañado. Para ver las cosas en perspectiva en 4 años de guerra. 4 años de guerra. Para ver las cosas en perspectiva, esto es todo lo que nosotros hundimos a los ingleses en 71 días de combate. Vean la diferencia. ¿Sí? Vean cuál es la diferencia. Hay otra cuestión también, ¿sí? Que uno dice, no, vamos a destruir la flota del Mar Negro. No, la flota del Mar Negro, los medios occidentales dicen, vamos a destruir la flota del Mar Negro, ya destruimos tanto. Bueno, Rusia, en tiempos de Stalin, construyó el sistema de aguas profundas interiores. ¿Sí? Ese sistema de aguas profundas interiores permite traer un buque, obviamente no un crucero de 10.000 toneladas, pero sí corbetas, sí fragatas, sí submarinos, sí buques de desembarco, desde el Mar Blanco, ¿sí? Hasta el Mar Negro. Todo navegando por el interior de Rusia. ¿Sí? Eso fue una obra pública, por así decirlo, del gobierno soviético de aquella época, previendo esto. Porque como ustedes saben, en caso de conflicto, Turquía no deja pasar ningún buque de guerra. ¿Tá? No deja pasar buques de guerra. O sea, que eso que la flota rusa le van a hundir, no es así, porque la flota rusa pueden traer buques de otros lugares, hasta el Pacífico, si quieren. Ahora vamos a ver el tema de la superioridad aérea. Y acá hay otro tema más, ¿sí? Con lo que hace la superioridad aérea. Ustedes saben, los militares, especialmente los de Fuerza Aérea, que los sistemas de defensa aérea tienen, en grandes rasgos, 2 tipos de radares. Un radar de alerta temprana, que es el que me dice que el avión viene, y un radar de puntería y tiro, que es el que ilumina al avión, ¿sí? Y hace la puntería. ¿Tá? ¿Qué pasa? Cuando los ucranianos prendían un radar de alerta temprana, los rusos se lo destruían directamente, como pasa, y hay un montón de casos de esos. ¿Sí? Para no tener que prender el radar de alerta temprana, esa función la cumplen los aviones y los sensores de la OTAN. Entonces los ucranianos lo único que hacen, prenden durante segundos el radar de puntería y tiro y abren fuego con sus misiles. ¿Sí? O sea, que eso es una cuestión importante para entender la superioridad aérea. Los rusos en esta guerra, y yo es la primera vez que lo veo, obviamente estaba desde mucho antes, están lanzando aproximadamente un satélite militar al mes. ¿Sí? Acá en Argentina nos hemos dado el lujo de descuartizar la CONAE. ¿Sí? La dimensión espacial, ¿sí? Es importante para ganar guerras. Si no lo vemos así, estamos mal. La superioridad aérea son 3 conceptos relacionados. Está la supremacía aérea. Cuando es supremacía aérea es la guerra del Golfo, el 91. Ningún avión enemigo vuela. ¿Sí? La superioridad aérea es un concepto restringido a ventanas de tiempo y espacio. Yo tengo superioridad aérea en este lugar y en este momento. Eso es la superioridad aérea. Rusia tiene superioridad aérea al este del río Dnieper, pero no al oeste del río Dnieper. Y fíjense ustedes, estos, ¿sí?
son informes del Estado Mayor ucraniano. ¿Está? Diarios, los que leo yo todos los días. Este es de agosto 5. Rusia, ¿sí?, hizo 72 salidas de combate, de aviación de combate, que son de apoyo de fuego cercano. 72. Ucrania, juntando las salidas de apoyo de fuego cercano, la artillería y los misiles, batió 7 blancos. Nada más. Esta es del 2 de febrero. ¿Sí? Acá también, 44 salidas rusas de apoyo de fuego cercano. Ucranianas, nada. Acá, la de hoy, ¿sí?, 217 salidas rusas. ¿Está? No, perdón. 51 salidas rusas. Ucranianas, ninguna. La superioridad aérea, hasta por lo que dicen los mismos ucranianos, es de Rusia. ¿Sí? Otro de los grandes temas es el dominio de la información. ¿Sí? ¿Qué son las operaciones de información? También parece una... Operaciones de información implica el uso de medios con capacidades de información durante operaciones durante la paz, la crisis, el conflicto, la guerra, en concierto con otras líneas de operaciones o esfuerzo para influir sobre las percepciones de una audiencia a fin de generar un cambio de creencias, actitudes o conductas e influir, interrumpir, alterar un proceso de toma de decisiones. En concreto, ¿sí?, es afectar la percepción para afectar un proceso de toma de decisiones. ¿Sí? Las operaciones de información se materializan a través de las ciberoperaciones, las operaciones psicológicas, las operaciones de engaño, ¿sí?, las operaciones de asuntos civiles, las operaciones de guerra electrónica, ¿sí?, y las ciberoperaciones. Todo eso conforma el universo de las operaciones de información. Acá yo me voy a... y están obviamente muy relacionadas el uso de operaciones de informaciones con lo que decía Sun Tzu, en que decía que cuáles son las prioridades para atacar y que el mayor éxito de un comandante no es matar, ¿sí?, 100 regimientos enemigos, sino doblegarlos sin combatir. Pero vamos a ir a esto que también hay mucha fantasía, hay mucha... Las ciberoperaciones. Las ciberoperaciones, hay una página, ¿sí?, de internet, que uno las puede ver, las puede contar. Las ciberoperaciones no han tenido un efecto decisivo, no ganaron ninguna batalla, para ser claro. Por ahí ayudaron, por ahí una vez afectaron los sistemas de control del aeropuerto de Moscú, otra vez medio Air France quedó en tierra, pero o sea, eso, o sea, contribuyen. Esto que ven acá, esto es un batallón de infantería de marina ruso, atacando, no me acuerdo el lugar ahora, pero fíjense la integración de una operación multidominio a nivel subunidad. Si nosotros a veces pensamos que las operaciones multidominio son a nivel estrategia intergaláctica, no. Fíjense. ¿Sí? Fíjense ustedes, esos tres pinchos que tiene ahí, son los dispositivos de guerra electrónica. ¿Sí? Contramedidas electrónicas para neutralizar los radares. ¿Sí? Este es un BMP-3 ruso, ¿sí?, que va al ataque ahora. Entonces ya tenemos multidominio, tenemos dominio terrestre, ¿sí?, y dominio de la información a través de la guerra electrónica. Y este es un prisionero ucraniano, ¿sí?, que nos cuenta cómo atacó esa compañía de infantería de marina. Primero les tiraron panfletos, ¿sí? Los panfletos de la Primera Guerra Mundial, los papelitos, se los tiraron con drones los panfletos. ¿Sí? Y en esos panfletos tenían, ¿sí?, un código QR que les explicaba cómo tenían que hacer para rendirse. O sea, esto es la integración de una operación multidominio al menor nivel táctico, una compañía de infantería. Listo, ya es suficiente con esto. Operaciones especiales, acá ya me estoy excediendo. Operaciones militares que alternan el empleo de medios letales y no letales para lograr efectos operativos estratégicos. La condición fundamental de una operación especial es que alcance objetivos estratégicos u operativos. ¿Sí? Por ejemplo, Ucrania, una operación especial que hizo fue
Ucrania dijo, destruyó 41 bombarderos, la operación Spiderweb, cuando salieron los drones y destruyeron los bombarderos, en realidad no destruyó 41, destruyó creo que 14, de los cuales no se sabe cuáles estaban en servicio y cuáles no estaban en servicio, aparentemente había varios fuera de servicio. Pero después esa operación no afectó el nivel estratégico ni operativo. O sea, los rusos siguieron bombardeando, siguieron usando sus bombardeos, etcétera, etcétera. O sea, fue una operación más que nada de relaciones públicas, ¿sí? En cambio, hubo muchas operaciones especiales. Yo pongo como ejemplo dos. En cambio, los rusos, ¿sí? La operación Potok, ¿sí? Que fue la que hicieron los rusos en Kursk, fue una operación especial decisiva. ¿Por qué? Porque quebró el frente ucraniano en Kursk. Y a partir de ahí, los ucranianos se tuvieron que retirar del Kursk y empezaron a combatir en Sumi, en propio territorio, ¿sí? Estas son las características de una y de otro. Las operaciones especiales y las operaciones ucranianas están guiadas por una cuestión de relaciones públicas, de sacar fotos, de juntar likes en las redes sociales, y las operaciones rusas están coordinadas con el nivel operativo y estratégico. Ya tenemos para las conclusiones, ¿sí? La defensa no es un gasto, la defensa es un gasto. No se puede mercantilizar la defensa, no podemos decir, no, a nosotros nos conviene más comprar F-16 o comprar un IMOG en Alemania y no fabricarlos en Argentina. No, porque eso no funciona, porque Alemania un día dice, no les vendo más un IMOG y no nos venden más un IMOG. Nos pasó en Malvinas, ¿sí? El tema de los ferrocarriles, ¿sí? Nuestra red ferroviaria está devastada, y ahora también. Y la gran mayoría de la logística rusa se mueve en ferrocarriles, ¿sí? Más con nosotros, que tenemos un país muy grande. El potencial nacional, ¿sí? O sea, a la guerra va todo el potencial nacional, no van solamente los militares. Por eso hay que empezar a plantearse el problema del servicio militar obligatorio. El año pasado las Fuerzas Armadas Argentinas hicieron un ejercicio conjunto donde salieron todos los medios de comunicación, no, desplegaron 5.000 soldados. 5.000 bajas tiene Ucrania cada 3 días de combate, ¿sí? Nosotros no tenemos forma de reponerlo, no tenemos reservas, no tenemos nada. Entonces hay que plantearse una discusión seria, ¿qué vamos a hacer con el servicio militar obligatorio? Seria, no la que se está dando ahora, de mandar a los desocupados, mandar a los vagos que hagan el servicio. Eso no sirve. Bueno, la importancia de la obra pública, afrontada por el Estado con un carácter estratégico, ¿sí? El desarrollo de plataformas espaciales, abandonar el paradigma COIN, eso que yo escucho, que todos lo sigo escuchando, ¿sí? Fuerzas ligeras, lo escucho de ahora del ministro de Defensa, fuerzas ligeras, móviles, dotadas de alta tecnología, no reemplazan a la fuerza. Esto ya lo vimos en el 2018, un ministro de Defensa dice, los tanques y los aviones son cosas del pasado, las guerras entre estados no hay más. 2018, un ministro de Defensa argentino lo dijo. El conductor político estratégico debe conocer las capacidades y las limitaciones de los medios de operaciones especiales. Yo tengo mi corazoncito en las operaciones especiales, pero evidentemente Ucrania manda elementos, sacrifica elementos de operaciones especiales como sacrificó un contraataque, ¿sí? Aeromóvil en Pokrovsk y los aniquilaron a todos. ¿Para qué? Para sacarse la foto, para plantar una bandera. No subordinar las operaciones a las necesidades mediáticas. La potencia de fuego combinada con la obtención de información esto es lo que yo le decía, hace prevalecer la defensa por sobre el ataque. La defensa de costas, minas, drones para el control del mar y submarinos. El tema de lo que pasó con el Moskva es un equivalente a lo que pasó en Argentina en 1982 con el Glamorgan, ¿sí? Lo hundió un misil. Pensé que los rusos esa parte se lo obviaron de la guerra de Malvinas y no. Los drones y la tecnología en general no son armas milagrosas, deben integrarse en el equipo de armas combinadas. Y todo depende, lo milagroso es la conducción, no hay armas milagrosas. Los drones, ¿sí? Son buenos, son importantes, pero no son decisivos. Tienen que integrarse en el sistema de armas combinadas. Ucrania no está perdiendo la guerra porque le faltan drones. A Ucrania le sobran drones. Lo que le falta es infantería, le falta carne. No tienen gente para poner en las trincheras. El dron no retiene terreno. Bueno, esto no es porque si no voy a... Bueno, las operaciones de información no son para aficionados, ¿sí? Hay muchos aficionados, ¿no? Pero se ponen así, miran 2 videos de YouTube y ya creen que están en condiciones de ejecutar operación de información. Bueno, no. Y fíjense por qué. Porque después pasa esto. Acá apareció un famoso Hamish de Britton, un inglés, ¿sí? Un inglés al azar, tanquista él,
que se dijo, los tanques de fabricación británica están a punto de barrer a los reclutas de Putin. Y acá el Estado Mayor, no sé quién, el Estado Mayor de Ucrania, no sé qué dijo, para los dientes de dragón hay un dentista, un Challenger dentista o una cosa así. ¿Sí? Eso lo dijeron, pasaron 3, 4, 5 meses y la embajada rusa en Inglaterra pone uno de los primeros Challenger destruidos, poniendo el costo para los contribuyentes británicos, 4.2 millones de euros. Entonces hay que tener cuidado cuando se hacen este tipo de operaciones, no son para aficionados. ¿Sí? Pues acá, en la web, nada muere. ¿Sí? Lo que yo dije hoy, después de 10 años va a estar, y me lo van a recuperar. Y esto lo que hace es perder credibilidad. Lo mismo, el Challenger fue un fracaso en Ucrania. ¿Sí? Bueno, me extendí un poco. ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, buenas tardes a todos. Quiero en primer lugar agradecer al autor, al coronel mayor Gabriel Camilli, querido amigo, que me haya pedido el prólogo a este tercer tomo y que me haya invitado a esta presentación. También quiero agradecer a todos los que han hecho posible la edición de este tercer tomo sobre la guerra de Ucrania y por supuesto los que están asistiendo a esta presentación. La guerra de Ucrania es realmente un conflicto muy importante, porque si nosotros miramos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, es un conflicto que tiene características únicas. Primero, por los medios que se han comprometido, medios materiales y medios humanos. Ninguna de las guerras de la posguerra ni siquiera se acerca a la cantidad de efectivos militares y de material militar que se está comprometiendo en esta guerra. En segundo lugar, por su duración. Estamos llegando al cuarto año. La más larga de las guerras anteriores fue la guerra de Corea, si no me equivoco, que duró 2 años, algo así. Y en tercer lugar, por las derivaciones que esta guerra va a tener en los distintos ámbitos del mundo geopolítico. Y por último, podríamos señalar, en tercer lugar, por la enorme cantidad de bajas que han ocurrido en esta guerra y por las consecuencias no solo geopolíticas, sino también económicas que esta guerra va a tener. Claro, frente a esta situación, uno de los grandes problemas que se ha planteado es cómo obtener una información fiable, lo más verdadera que se pueda sobre el conflicto. Y aquí, justamente desde el primer tomo, el coronel mayor Gabriel Camilli ha insistido incansablemente sobre el fenómeno de la niebla de la guerra. Este tema que tan bien describe Clausewitz en su obra, hoy en día es muchísimo más actual por la dependencia que todos tenemos de los medios electrónicos. Y ahí se puede observar perfectamente como en general en Occidente, los grandes medios de comunicación han seguido lo que podríamos llamar el discurso atlantista sobre el mundo. Y la información en general la podemos recoger por canales de YouTube, distintas versiones de estas nuevas formas de comunicación. El coronel mayor Gabriel Camilli ha aprovechado todas estas fuentes. Pueden ver los artículos, la cantidad de páginas web citadas, por ejemplo. Impresionante. La obra del coronel mayor Gabriel Camilli es impresionante. En primer lugar, la perseverancia de seguir el conflicto durante 4 años. Aquellos que alguna vez nos dedicamos a alguna tarea periodística, sabemos lo difícil que es esto. Hay días que uno se siente frente a la computadora, tiene tanta información que lo realmente difícil es poder reducir esto a un artículo de 2 páginas con un formato para un diario. Y hay días que por el contrario se sienta frente a la computadora y no se cae una línea, porque no sabe el tema. O sea, es fácil escribir esporádicamente, pero tener la perseverancia de hacerlo una vez cada 4 años, una vez por semana durante 4 años, realmente admirable. Y finalmente llegamos entonces al tercer tomo. Este tercer tomo continúa la actualización del conflicto. Y es un análisis que tiene distintos niveles. El primer nivel que aparece es el nivel político estratégico, el más importante.
Ahí está el análisis de los distintos actores que hay en el conflicto. Y es una cosa muy importante señalar que, a diferencia de lo que muchos creen, no se trata de una guerra de Rusia con Ucrania. El verdadero contendiente es directamente la OTAN, que ha utilizado a Ucrania como un proxy, como se llama, para desgastar a Rusia. El apoyo de la inteligencia norteamericana principalmente, la enorme cantidad de material bélico que se le ha suministrado a Ucrania, las ingentes cantidades de dinero que se le han aportado, es lo que explica que, a pesar de que Rusia es un país poblacionalmente y económicamente más importante que Ucrania, el Estado ucraniano se haya podido sostener, si cada vez más malamente, y llegar hasta el cuarto año del conflicto. El conflicto en sí tiene una historia que podríamos hacer muy breve. En primer lugar, las causas. Acá el hecho fundamental es la caída de la Unión Soviética, lo que fue el Pacto de Varsovia, a principios de la década del 90, y frente a lo que todo el mundo hubiera pensado, que ante esta caída del comunismo, la disolución del Pacto de Varsovia, la consecuencia lógica tendría que haber sido la disolución de la OTAN. Si la OTAN se presentaba como una organización militar defensiva frente a la amenaza soviética, para desaparecer esta, la OTAN tendría que haber desaparecido. No pasó eso. No solamente no desapareció, sino comenzó un proceso de extensión hasta el oeste, incumpliendo las promesas que había hecho a Gorbachev en su momento, y además generando intervenciones en distintos países, la guerra de Irak, de Afganistán, etcétera, etcétera. Esta situación llega a un momento crítico en el cual en 2014 se produce la famosa Revolución de los Colores de Maidán en Ucrania, totalmente organizada por la CIA, por distintas organizaciones norteamericanas, la famosa NULAN, esta funcionaria política, y el cambio de régimen lleva adelante una política de concentrar en Ucrania una posición absolutamente rusófona, que lleva a un conflicto en las provincias del Donbass, que eran provincias históricamente de habla rusa, etcétera, etcétera. Esta idea de prohibir el idioma ruso es una cosa que además viola todos los tratados de la Unión Europea, etcétera. Imagínense un gobierno español que se le ocurra prohibir el catalán, por ejemplo. El lío que se armaría allí, o el vasco. Y esto terminó finalmente con un ataque del ejército ucraniano a la población del Donbass, con bombardeos artilleros, de aviones, etcétera, etcétera. Y es ante este pedido que Putin decide montar la famosa operación militar especial, con la idea de finalmente proteger a esta población. Luego de las primeras semanas de conflicto, inmediatamente se establecen negociaciones de paz en Estambul. Se está a punto de terminar con este conflicto, hasta que, por la aparición de un personaje nefasto, que fue Boris Johnson, el primer ministro inglés, este convence a Zelensky, el gobierno ucraniano, de continuar el conflicto hasta el último ucraniano, como se dice. Ahí es cuando la famosa operación especial militar rusa está a punto de fracasar. El ejército ruso no estaba preparado para un conflicto de este tipo. No tenía ni los efectivos, ni el entrenamiento. Fenómeno que se produce en toda guerra. Ustedes ven que cada vez que empieza una guerra, uno de los primeros fenómenos hay un cambio de los generales en los ejércitos. Porque una cosa es un ejército de paz, y la guerra muestra quién realmente es capaz de conducir el conflicto y quién no está a la altura de las circunstancias. Se produce una situación de impas, luego viene la contraofensiva italiana ya del 23, esta, contra todo pronóstico de la prensa atlantista, fracasa estrepitosamente, no pueden lograr penetrar ni siquiera la primera línea de defensa rusa, y luego Rusia comienza un ataque que ha sido muy criticado, y varias gente que me han dicho, no, pero ¿cómo puede ser que dure tanto el conflicto? Los avances rusos son mínimos. Pasa que, bueno, ahí lo que no se entiende son varias cosas. Hay una entrevista que le hacen a Putin en un momento, que comenta que le pidió al general, creo que era Gerasimov, por ahí no era otro, le dijo, mire, yo no me interesa el tiempo que dure esto, lo que me interesa es reducir los costos humanos, o sea, que haya la menor cantidad de bajas, y los costos económicos. Y claro, si Rusia hubiera lanzado el combate 3 veces más efectivos, o hubiera llevado su presupuesto de defensa al doble o al triple, posiblemente la guerra hubiera terminado antes. Pero el daño humano y el daño económico que esto le hubiera producido a Rusia, tal vez no hubiera compensado tal ventaja.
Bueno, este conflicto tiene distintos escenarios. El más importante tal vez fue la batalla de Mahmud, ahí con la intervención de los famosos Wagner. Esto también llevó a un cambio de la táctica rusa, especialmente en evitar los combates en localidades por la tremenda cantidad de bajas que tienen. Y después también Gabriel Camilli nos habla del nivel operacional. Acá hay distintas cuestiones que van pasando, las que ya mencioné, y finalmente también viene el nivel táctico, es decir, cómo se combate. Ahí se puede ver que en esta guerra, en la primera etapa, yo diría de 22-23, el gran actor fue la artillería. La mayoría de las bajas producidas en los primeros años de la guerra se producen por la artillería. No hay una gran actividad de la aviación. En esa época Ucrania contaba con una defensa antiaérea bastante moderna, montada por la OTAN. Pero esto a partir del 24 empieza a cambiar. Ahí a nivel táctico, esto lo destaca muy bien Gabriel Camilli, empieza la reaparición de la aviación. La aviación rusa comienza a realizar operaciones de ataque en la retaguardia ucraniana, especialmente con las famosas bombas FAB de hasta 3.000 kilos, que van a producir la destrucción de los edificios. Y el otro elemento que aparece allí es, que son los actuales, digamos, elementos más importantes en el conflicto, son los drones. Esto ya es un elemento que tenía existencia desde la guerra, creo que los primeros aparecen con la operación Paz en Galilea en el 82 del Estado de Israel contra el Líbano, pero cada vez han tenido una participación mayor, por distintos motivos. Son muy baratos de fabricar, tienen una efectividad totalmente desproporcionada a su costo. Fíjense que algunos drones creo que salen 4 o 5 mil dólares y se pueden cargar un tanque que sale 3 o 4 millones de dólares. Entonces hay una desproporción total entre el costo de esto. La guerra, justamente como siempre se ha dicho, también es administrar recursos. Y finalmente la más importante. En casi todos los artículos que forman parte del libro, el coronel mayor Gabriel Camilli siempre termina con una especie de acápite que dice lecciones aprendidas. Es decir, ¿para qué nos interesa estudiar el conflicto de Ucrania? Sí, bueno, hay una cuestión de interés general, de cultura, es un fenómeno que está allí. Y esto marca, digamos, la óptica del cual Gabriel Camilli lo analiza. ¿No? Dice, no, pero es prorruso, dice, no es pro-ucraniano, no, Gabriel Camilli es pro-argentino. Nosotros nos interesa el interés argentino. Y nos interesa estudiar este conflicto para sacar conclusiones. Y de esas hay varias conclusiones importantes. Yo señalo 3 nada más. La primera es la importancia de una base industrial. La guerra moderna es guerra de recursos. Y fíjense la paradoja. La OTAN tiene un presupuesto de defensa que creo que es 4 veces más o menos el de Rusia. Pero Rusia produce 4 veces más munición de artillería que la OTAN. Entonces hay como un desbalance, digamos, no hay proporción en esto. De ahí, primera lección aprendida para Argentina, la importancia de recuperar nuestra industria de defensa. Todos sabemos que un país de nuestras dimensiones no podría producir el 100% del material militar. Pero sí es verdad que hay muchas cosas que podemos producir y que hemos producido en la historia y que tenemos que volver a poder producir a nuestra defensa. Segundo, la importancia de la autosuficiencia económica. Elemento que nunca tampoco es completo. Pero justamente si Rusia ha podido llevar adelante esta guerra de 4 años, en gran medida como lo que señaló mi amigo Pablo Ansaldi, es porque diseñó un sistema para sortear las sanciones que sabía que le iban a imponer desde los países de la Atlántida. Bueno, Argentina también tendría que pensar en este tipo de cosas. Y la última lección, citando a otro gran maestro del arte de la guerra, Sun Tzu, es la importancia de conocer al enemigo. Y eso es lo que es el gran desafío que tiene la Argentina, saber quiénes son nuestros enemigos. Como alguna vez se ha dicho, los países, los estados, no tienen ideología, tienen intereses. Y Argentina tiene un interés muy concreto en nuestra Patagonia, en el Atlántico Sur, en las Islas Malvinas y en la Antártida. Se ha dicho acá desde la época del gobierno de Alfonsín que en Argentina no tenía hipótesis de conflicto. Tesis disparatada, porque es una versión de un voluntarismo increíble.
La hipótesis de conflicto no es algo que yo decido tener o no tener. Imagínense alguien que se meta, no sé, en Fuerte Apache con una cadena de oro en el cuello, diciendo yo no tengo hipótesis de conflicto con los guilleros. Se van a robar igual. La oposición de intereses es objetiva. Entonces, aunque Argentina no quiera tener hipótesis de conflicto, de hecho, objetivamente las tiene. Y esto yo creo que es una de las grandes enseñanzas de los 3 tomos que nos ha obsequiado el coronel mayor Gabriel Camilo. Muchas gracias. Vamos a escuchar entonces, por último, al autor del libro, el coronel mayor retirado Gabriel Camili. Él es oficial de Estado Mayor del Ejército Argentino, licenciado en Estrategia y Organización, magíster en Política, magíster en Historia de la Guerra y magíster en Defensa Nacional. Fue jefe del Regimiento de Infantería Mecanizado número 3, General Belgrano, agregado de Defensa en Alemania, Suecia y Austria, subdirector y luego director de la Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas Argentinas y decano de la Facultad Militar Conjunta. Es autor del libro La Guerra en Ucrania, que hoy tercer tomo estamos presentando hoy. Es también columnista del diario La Prensa, columnista en el periódico Voces del Periodista en México, columnista del sitio Velho General de Brasil, es docente del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, es consultor privado y presidente del Instituto ELEVA, Estudios Legados en Valores Nacionales, es director de la Diplomatura de Análisis Estratégico de los Conflictos Contemporáneos y director de las Jornadas de la Hispanidad del Río de la Plata. Coronel Mayor, lo escuchamos con atención. Gracias. Bueno, en principio, como es de bien nacido, ser agradecido. Tanto para agradecer al doctor Luis Roldán y al doctor Pablo Ansaldi. Bueno, por haberme prologado el libro, 2 prólogos, como el tomo 3 ya necesitaba 2 prólogos, no 1. Les invito a que lo lean porque son muy, muy interesantes los prólogos. Y ellos también, Luis Roldán, Marcelo Obrey, Claudio Rossi, Ricardo Narváez, el coronel Durán, el teniente coronel Alonso, el doctor Pablo Ansaldi, como dije recién, son personas que tienen que ver con el libro. Tienen mucho que ver con el libro porque el libro, mis artículos tienen un proceso que lo voy a develar. Es semanal, ¿sí? Implica una lectura y una actualización de la situación muy importante, ¿sí? Estar actualizado, pero son tantos los temas que a lo mejor a veces es difícil discriminar. Pero antes de publicarlo, como 4 ojos ven más que 2, hace 4 años que sistemáticamente el doctor Roldán y el doctor Marcelo Obrey leen antes de salir publicado mi artículo, me lo critican, lo tocamos y sale a publicidad. Y también las consultas con los otros especialistas. O sea, este no es un trabajo inconsulto, es un trabajo que piensa en el grupo, ¿no? en nuestro pensamiento militar nacional. Después es muy importante agradecer, la persona del teniente coronel León, la posibilidad de presentar el libro en este ámbito, que es el ámbito natural del pensamiento militar, el Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas, devaluado en ese sentido. Entonces, por eso tenemos que revitalizar, este es el lugar, este es el ámbito de los oficiales de las Fuerzas Armadas, donde tenemos que expresar nuestra opinión, debatir sobre el interés nacional, la soberanía nacional, la geopolítica y la estrategia. Si no, ¿dónde? No se hacía. Bueno, tenemos que tender a hacerlo. Después, el agradecimiento al diario La Prensa, a las Voces del Periodista de México y a la página web Velho General, que son los 3 medios en los que se reproduce semanalmente la producción que hacemos sobre el conflicto de Ucrania. Y por eso sistemáticamente sale en México, sistemáticamente sale en Brasil y sistemáticamente sale en la Argentina. No es menor esto, porque ha tenido un impacto indirecto. Voy a contar una
pequeña anécdota, no como vanagloria personal, sino que el año pasado un capitán argentino cursando la Escuela de Guerra Aérea en Brasil, que me conoce y me sigue, creo que no está presente hoy, me manda una captura de pantalla y me manda una foto de mi artículo que había sido ordenado su lectura obligatoria en la Escuela de Guerra Aérea del Brasil. De la prensa, yo no lo había escrito con esa intención. Y mi reflexión fue, fíjese, un infante hablándole a la Fuerza Aérea de Brasil. Pero con mucho entusiasmo le hicieron analizar el artículo y estudiarlo. Así que esto es parte del alcance que tiene esto, que es lo que quisimos hacer, es lo que queremos hacer. Después, esto ha llevado a objetivos ulteriores. Hemos creado una editorial. Este primer tomo es el primer tomo de la editorial Elevan, en el cual pretendemos que todos los que están acá presentes, o todos los que tienen un sentimiento y un pensamiento estratégico, geopolítico, nacional, histórico, puedan usar nuestra editorial para publicar sus pensamientos. Y así lo vamos a hacer. Hay algunos que están acá presentes que ya me han presentado trabajos para publicarlo. La editorial ha llevado también a un centro de formación. Elevan ha constituido un centro de formación del pensamiento geopolítico nacional con una diplomatura en análisis estratégico de los conflictos contemporáneos que lleva ya su 4º año de edición, donde reunimos a toda la gente que quiera cursar esta diplomatura con el aval de la Universidad Abierta Interamericana. Y esto ha generado ya un grupo de personas, han pasado 150 personas por esta diplomatura, de todas las edades, todos los países y todas las categorías, ¿sí? Civiles, militares, jóvenes, ancianos, y hombres, mujeres, digamos, es muy variado, que han pedido a Elevan una versión número 2 de esta diplomatura. Y de hecho, vamos a hacerlo y vamos a lanzar este año una parte 2 que se va a llamar Pensamiento Estratégico Operacional con un sentido nacional argentino e iberoamericano. Y después, también, esto ha generado, toda esta corriente, ha generado un programa que está en desarrollo, que lo vamos a desarrollar más este año, que se llama Parabellum, que acá me acompaña algunos jóvenes, y el doctor Ricardo Narváez. Todo esto va generando una idea de hacer nuestro propio pensamiento nacional, ¿sí? En referido a esta materia. Así que bueno, gracias por esta presentación y 2 palabras antes de darle la palabra, cerrar con el acto de presentación y pasar al acto siguiente, que es una breve actualización de la situación que le pedí al coronel Fernando Durán, que también estamos en constante trabajo analizando esto. Les digo que lamentablemente en la Argentina somos 4 o 5 que estamos en estas cosas. Está acá presente un superior, que es el teniente coronel Santiago Alonso, está un subalterno, que es el coronel Durán, y no muchos más, que seguimos el conflicto con esta visión, no una visión atlantista, sino una visión objetiva y argentina, ¿sí? A muchos no les puede gustar, pero la realidad es la realidad, yo no la puedo cambiar. Y estas son algunas de las razones por las cuales durante 4 años desarrollamos estas crónicas. Algo se ha dicho acá y me han interpretado muy bien los presentadores. Primero, hicimos un análisis de la guerra proxy y de la multipolaridad que está en ciernes en el mundo, como lo dijo el doctor Ansaldi. Desde el inicio sostenemos que el conflicto no es meramente entre Rusia y Ucrania, desde el tomo 1 hasta el día de hoy, sino una disputa estratégica entre la OTAN y Rusia. En diferentes momentos explicamos cómo Ucrania es utilizada como una tropa proxy, en un momento de transición hacia un mundo multipolar donde la hegemonía de la unipolaridad atlantista está en duda. Esto ha sido dicho, y no me contradigo, ha sido dicho en la conferencia de Múnich de distintas maneras por los ya líderes occidentales que admiten esto. Nosotros lo decimos hace 4 años. ¿Por qué lo llamo crónicas anticipatorias? Porque estos textos, al que lo sabe leer,
se caracterizan por la capacidad e interés de anticipar los conocimientos. Los 40 años de estudio de la geopolítica, la estrategia, la historia, nos han hecho posible, a los que trabajamos en esto, poder anticipar y avisar, va a pasar esto. Y los invito a leer desde el número 1, el artículo número 1 que lo hice con el doctor Pablo Ansaldi, a 4 días de haber pasado a retiro del ejército argentino. El 22 de febrero de 2022 dejé de ser oficial activo de las Fuerzas Armadas y el 24 de febrero se produce la operación militar especial. Empecé a escuchar, a leer cosas reñidas con el sentido común, con la verdad, hasta con la ética profesional. El mismo que hablaba de los incendios en Corrientes hacía 2 meses atrás, era el mismo que había hablado de la pandemia 2 años atrás, con la misma ligereza y liviandad hablaba del conflicto. Digo, bueno, después de 40 años de estudiar esto, algo tenemos que decir. Entonces lo llamé a Pablo Ansaldi y le digo, vamos a alargar algo, en la prensa me lo van a publicar. Y se llamó La fortaleza y la fuerza, el artículo número 1 del tomo 1. La fortaleza y la fuerza porque nosotros veíamos ahí que había fuerza bruta y fortaleza moral en otro lado. Así que bueno, esto nos llevó a seguir permanentemente. El interés en la Argentina en la guerra tuvo un pico, después cae, ¿no? Ahora hay muy poca gente que sigue porque no se da cuenta que está unido a nuestro propio derrotero nacional. Después quisimos poner en el libro la perspectiva desde el estudio de las ciencias militares. Esto no es una opinión de una persona que no conoce el tema, ya les digo. Estudioso de la geopolítica, de la estrategia, analizamos la evolución del arte de la guerra desde el combate convencional hasta las nuevas tecnologías. ¿Para qué? Como un sentido filantrópico, no, para alertar, hacia allá vamos, hacia allá va, y hacia allá debe ir nuestra defensa nacional, no en el sentido contrario. Parece que no se escucha. Y después tratamos de desmitificar y darle realismo. Desde esta columna buscamos presentar la realidad contra la niebla de la guerra, a la cual le metí un agregado 2.0, la llamo yo. Esa niebla de la guerra de la que hablaba Clausewitz en su libro, esa niebla que confundía la toma de decisiones del comandante, hoy está presente a través de la guerra cognitiva, la guerra de la información, que nos nubla, nos confunde, hasta con imágenes, ¿sí? Hasta con imágenes falseadas por inteligencia artificial. Por eso hay que seguir muy cautelosamente y no dejarse engañar por lo que sucede. Hay una gran propaganda atlantista para tapar la realidad de la guerra, que no les beneficia. Y lo digo con total objetividad, sin tener preferitismos. A pesar, como decimos siempre con el coronel Durán, de que Rusia es un país que siempre ha respaldado a la Argentina en sus reclamos soberanos contra nuestro enemigo. Es un hecho objetivo que mi corazón argentino no puede dejar de reconocer y de agradecer. ¿Sí? No así Inglaterra y su aliado actual. Es una realidad, nadie me lo puede contradecir. Entonces, esto es lo que tratamos de hacer en estos 4 años. No voy a abundar más para no alargar la cuestión, para darle la palabra después, a continuación, al coronel Durán, que les va a dar una actualización de lo que está sucediendo en estos últimos días o en estos últimos momentos para tener un balance de estos 4 años. En el próximo artículo de la prensa va a salir mi balance de los 4 años, que sale publicado el domingo a la noche y el lunes en papel. Así que muchas gracias.